Esto es Con Género, un espacio dedicado a mostrar la lucha que libran nuestros pueblos por la igualdad, el reconocimiento a la diversidad sexual, identidad y expresión de género. Mi nombre es Juan Marichal y para mí es un verdadero gusto acompañarles durante la próxima media hora. Les recuerdo que pueden sintonizarnos desde cualquier latitud, esto a través de un portal web, tome nota, www.telesurtv.net. Así comienza nuestra emisión de hoy. Bienvenidas, bienvenidos. De inmediato nuestros titulares. Con Género se suma la conmemoración por el Día Internacional contra la homofobia, transfobia, lesbofobia y bifobia. Nuestro tema en perspectiva está dedicado a la diversidad familiar y desde Cuba hablaremos con la sexóloga Mariela Castro, presidenta del Centro Nacional de Educación Sexual, quien nos va a brindar detalles sobre la 10ª Jornada Cubana contra la Discriminación por Orientación Sexual o Identidad de Género. Por escuela sin homofobia ni transfobia, me incluyo. Veíamos parte del video promocional de esta 10ª campaña contra la homofobia y transfobia que busca promover el respeto y la no discriminación de las personas homosexuales, lesbianas, transexuales y transgéneras en los espacios educativos. Esta semana nuestro tema en perspectiva tiene un título y es Cuba contra la homofobia y la transfobia. Pero yo soy tan homosexual como soy tan revolucionario. Yo vivo por esta revolución. También hoy en Con Género revisamos los avances de la comunidad LGBTI en la región. Vamos a hablar desde Cuba con Adela Hernández, la primera mujer transgénera en ocupar un cargo de elección popular en la isla. Ella será nuestra protagonista en Batallas por la Equidad. Esto y más en Con Género que comienza ahora. Vamos a iniciar este programa ofreciéndoles un breve recuento de cómo se vivió el Día Internacional contra la homofobia, transfobia, bifobia y lesbofobia aquí en nuestra región. Desde Costa Rica se realizaron múltiples actividades donde los colectivos LGBTI exigieron el fin de la homofobia a través de un acto realizado en la universidad de ese país. En Cuba, la Unión Nacional de Escritores y Artistas, UNEAC, acogió nuevamente actividades en la 10ª Jornada Cubana contra la homofobia y transfobia. Y desde Venezuela, la comunidad LGBTI llegó hasta las inmediaciones del Palacio de Miraflores, en pleno centro de Caracas, para alzar la voz contra la homofobia. Para erradicar la discriminación y promover la inclusión desde el sur, se han dado pasos significativos en reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas lesbianas, homosexuales y trans. Vamos a ver a continuación un recuento de los logros alcanzados en la patria grande en materia de LGBTI. En Ecuador, desde el 2008, la Constitución reconoce la homofobia como crimen de odio. Además, permite la unión estable entre personas del mismo sexo. Además, en 2015 se promulgó la Ley de Identidad de Género. Argentina, desde 2010, se convirtió en el primer país latinoamericano en aprobar el matrimonio igualitario. Además, allí se promulgó en 2012 una ley que ampara la identidad de género. Nos vamos a Bolivia, país que cuenta con una ley que permite el cambio de nombre de personas trans y además contempla la adopción independientemente de la orientación sexual. En Colombia, la población LGBTI por primera vez en la historia fue reconocida dentro de los acuerdos de paz, con la participación directa de la población en las mesas de diálogo de La Habana. Sin duda falta mucho por alcanzar, pertinente revisar ahora cuál es la situación de la población LGBTI en el mundo. Según el último informe de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex, realizado en 2016, existen más de 73 países y 5 entidades federales en donde la homosexualidad es criminalizada.
En más de 13 naciones se aplica pena de muerte. Por otro lado, en 76 países se han creado leyes contra la discriminación que incluyen protección legal en ámbito laboral, a nivel constitucional, tipificación de delitos de odio y normas contra el discurso de odio u otras formas de protección. Alrededor de 47 países y 65 entidades reconocen uniones de parejas del mismo sexo. Asimismo, en 27 países y 28 entidades está permitida la adopción de comaternidad y copaternidad. Luego de contextualizar sobre cuál es la situación de la homofobia en el mundo, vamos a ver qué circula en la red social 2.0 en materia de género. Vamos directamente al Twitter. En Madrid, el Partido Comunista se manifestó también en contra de la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género. Publicó en su cuenta Twitter un mensaje que apuesta por el respeto a la diversidad. La familia es diversa. Este es el tema central que enmarcó el Día contra la Homofobia y Transfobia. A propósito de esto, la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI publicó el siguiente video en su cuenta Facebook. Porque sus comentarios y sugerencias son importantes para este espacio, les invitamos a mantener contacto directo con nosotros, eso a través de dos cuentas en Twitter, @telesurcongénero y @juantelesur, o nuestro correo electrónico congénero@telesurtv.net. Así hacemos una breve pausa. Al regreso conoceremos todos los detalles de la campaña contra la homofobia y transfobia que se lleva adelante en Cuba. Nuestro tema en perspectiva se titula Cuba contra la homofobia y transfobia. No se aparten porque en solo segundos volvemos con más de Congénero. Seguimos con más de Congénero. En Cuba se realiza con éxito desde hace 10 años una jornada anual contra la homofobia y la transfobia. Esto para promover la sensibilización de la sociedad respecto a los derechos de la comunidad LGBTI. Se pretende a través de los medios de comunicación propiciar el diálogo sobre problemáticas específicas dentro de la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Se lo presentamos a continuación a nuestro tema en perspectiva, que hoy se titula Cuba contra la homofobia y la transfobia. Félix es uno de los cubanos que reclama una reforma constitucional en su país que proteja los derechos de la comunidad LGTBI. Dice que si llegara ese día sería para él tan importante como el 17 de mayo de 1990, cuando dejó de ser considerada la homosexualidad una enfermedad. Que esté establecido por ley que yo, hombre homosexual, tengo el derecho a no ser maltratado, a que no me levanten de un parque porque me estoy dando un beso con mi novio, a que yo tengo el derecho y la posibilidad de ocupar un cargo, aún siendo homosexual, al más alto nivel. Eso tiene que estar legislado. Tiene que estar legislado mi derecho a heredar el patrimonio de mi pareja, porque conozco muchísimos terribles casos de 20 años de matrimonio, porque ha sido un matrimonio de 20 años, un matrimonio de 20 años no son 2 días, y cuando ha muerto una de las dos partes de la pareja, la familia ha venido y te ha sacado de la casa y te ha dejado sin nada. Mariela Castro Espín lidera desde hace una década la lucha por alcanzar los plenos derechos de la comunidad sexodiversa en la isla. Su motivación, asegura, fue el sentido de justicia social que aprendió de la propia Revolución Cubana. Yo empecé con la educación integral de la sexualidad en las edades preescolares, púberes, adolescentes, después el programa Maternidad y Paternidad Responsable, y observaba con preocupación la discriminación, la exclusión social hacia las personas gay, transgénero,
pero tampoco tenía una idea clara de cómo se podía hacer para que esa situación cambiara, ni tampoco tenía claridad de por qué ocurría. La sexóloga cubana sostiene que los temas en los que se desempeña son complejos, pues no es suficiente sensibilizarse o sentir compasión. Se requiere pensar en una verdadera transformación social para eliminar las situaciones de discriminación. Lo que hice fue estudiar, entrar en contacto con estas personas, recibir sus testimonios, conocer sus aspiraciones y cómo desde la autoridad profesional e institucional convocarles a participar junto con nuestros especialistas en la búsqueda de estrategias alternativas, propuestas de política para construir una agenda de trabajo. Eso fue lo que me motivó poder hacer una pequeña contribución al proceso revolucionario cubano. La también diputada del Parlamento cubano destaca entre los resultados de las campañas anuales contra la homofobia y la transfobia el hecho de situar en la política del Partido Comunista y el Estado cubano la lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. En ese diálogo con el partido, se pudo posicionar en la política y a partir de ahí, desarrollar acciones específicas que incluye también un paquete de cambios legislativos que en su gran mayoría esperan por los cambios constitucionales para hacerlo en toda la profundidad que estamos identificando, porque previamente a que se decidiera los cambios constitucionales hablábamos de lo que yo digo, las curitas. Vamos a tratar de que se facilite esto, se facilite lo otro, y de todas maneras seguimos un curso discriminador de todas maneras, porque pueden esto, pero esto no. Las campañas anuales impulsadas por el Centro Nacional de Educación Sexual se proponen sensibilizar a la ciudadanía sobre el respeto a la comunidad sexodiversa en espacios específicos como la escuela, los centros laborales, el hogar o la familia. Vamos a bendecir todos los tipos de amor. Gracias. Haré todo lo posible para hacer de nuestras vidas una relación fructífera y verdadera, como el amor de Dios en este mundo. Te amo. Al interior de la sociedad cubana, sin embargo, aún quedan detractores de la política de inclusión social impulsada por el Centro de Educación Sexual en Cuba. Algunos consideran que estas acciones podrían influir en la orientación sexual de las personas, estimulando, por ejemplo, la homosexualidad. Desde la ignorancia más profunda y los temores que genera la ignorancia, este tipo de situaciones ocurren. Por eso es que nosotros tenemos el deber institucional de informar a la población, de presentarles evidencias para que se sientan más relajadas las personas. Y por ejemplo, yo siempre digo, la educación de la sexualidad no te da herramientas para tener una orientación sexual determinada, te da herramientas para vivir a plenitud, con todo el sentido de responsabilidad y con toda la felicidad que te puede proporcionar, que tú puedes también crear en tu vida. Mariela Castro se dice convencida de que la sociedad cubana seguirá cambiando en pos de la igualdad plena de los derechos para todas y todos. Yo creo que hemos avanzado. La sociedad cubana es muy sensible a los temas de justicia social y cuando se lo argumentamos desde este lugar, desde esta mirada, hay una respuesta positiva en cualquier edad, incluso en personas muy ancianas. ¡Socialismo sí! ¡Homofobia no! El recurso que nosotros aportamos con la educación de la sexualidad es el recurso de la libertad, y la libertad como una gran responsabilidad, como decía Juan Marinello. Por esa libertad abogan los activistas del Centro Nacional de Educación Sexual. Uno de ellos es el estudiante de medicina Ernesto Betancourt, quien vive sin prejuicios su orientación homosexual. Soy hijo de 2 abogados y el diálogo con los dos, con mi hermano, con la familia, me ha ido permitiendo ir sensibilizando aquellos prejuicios que ellos puedan tener todavía como parte de los mismos prejuicios que predominan en el contexto de la sociedad cubana, ya que vivimos en un medio que es esencialmente machista, homofóbico, heterocentrista, y mis padres no son ajenos, ni yo, a esa realidad. Pero pienso que paulatinamente las relaciones han mejorado mucho, el diálogo, la confianza, el respeto, no aceptación ni tolerancia, fundamentalmente el respeto.
Los activistas por los derechos sexuales y reproductivos en la isla aspiran a crear entornos inclusivos en la comunidad y la familia y que de este modo desaparezcan la discriminación y el rechazo. Un tema a debate hoy en la sociedad cubana, un empeño que implica cambios profundos en la manera de entender la vida de los otros. Alien Fernández, Telesur, La Habana. Nos preguntamos, ¿es posible la inclusión sin revolución? Pues distintos tipos de vulnerabilidad aumentan la exclusión. La condición de raza, etnia y clase representan muchas veces un aumento de situaciones de desventaja, por lo que se hace necesario una profunda renovación de todas las estructuras sociales para alcanzar la verdadera equidad e igualdad. Mediante las siguientes cifras recogimos el avance de la región cubana en materia de derechos LGBTI. Las vamos a ver a continuación. Según recientes informes del Centro de Educación Sexual CENESEX y la Federación de Mujeres Cubanas, Cuba despenalizó la homosexualidad en 1979. En el año 1981, el Ministerio de la Cultura declaró la homosexualidad una variación natural de la sexualidad humana, y en 1986, el Comité Nacional de Educación Sexual anuncia que la homosexualidad es una orientación sexual. Para 1997, el Código Penal fue reformulado y se despatologiza las orientaciones sexuales. En 2008, se aprueba el cambio de sexo para las personas transgéneras en el sistema de salud público y el Ministerio de Justicia les otorga documentación. El CENESEX ha promovido los derechos laborales de la comunidad LGBTI y actualmente el Parlamento de la isla presenta un proyecto de ley que modifica el Código de Familia vigente para contemplar la unión legal entre personas del mismo sexo. Existen más de 1.500 especies entre animales y plantas que viven la homosexualidad, el lesbianismo o nacen intersexuales. ¿Sabes cuál es la única que practica conductas discriminatorias como la homofobia contra su propia especie? Bueno, al regreso traemos la respuesta a esta pregunta, así que no te apartes porque en solo segundos volvemos con más de este especial contra la homofobia y transfobia desde Congénero. Ya volvemos. Estamos de vuelta con más de Congénero. A continuación, nuestra sección Lenguantes, un espacio que nace bajo una premisa muy clara. El lenguaje no solo dice, hace, para construir términos con la idea de ampliar la forma de pensar, de vernos y en consecuencia, reconocernos. Antes de ir a la pausa, les preguntábamos, ¿sabe cuál es la especie en la naturaleza que practica conductas discriminatorias como la homofobia? Pues la única especie que odia por razones de género y sexo es la especie humana. Preguntamos en la calle sobre las definiciones de homofobia, lesbofobia y transfobia. Esto nos dijeron. Bueno, es cualquier tipo de discriminación, una adversión hacia personas que se autoperciben transgéneras, transvesti, eso es como un odio, ¿no? Es una, porque puede haber una fobia a las arañas, a algún tipo de animal, pero ya cuando se va dirigido a una persona, ya ahí hay un odio infundado, hay, digamos, elementos de discriminación que atentan, ¿no?, contra la vulnerabilidad y los derechos humanos de todas y de todos, ¿no? Homofobia es miedo y lesbo es de lesbiana, es decir, sería el miedo a las mujeres que gustan de las mujeres. Pero lo que uno puede analizar de cómo se comporta la sociedad es que en realidad quienes tienen miedo, le tienen miedo a su propio comportamiento, es decir, están tan encerrados en la heteronorma en que solo hombres y mujeres pueden relacionarse, que le tienen miedo a que les llegue a gustar otra persona de su mismo sexo y lo expresan odiando a las personas que sí son capaces de liberarse y amar a quien desean. Para mí la homofobia, bueno, es una palabra muy profunda. Te digo por qué. Porque la homofobia mata.
La homofobia destruye. La homofobia, como su nombre lo dice, homo, viene del singular griego hombre, fobia, viene de temor, hombre temeroso. Escuchábamos las definiciones de la gente en la calle. Ahora vamos a conocer con la ayuda de la investigación científica qué significa ser homofóbico, lesbofóbico y transfóbico y sobre todo cuáles son sus manifestaciones cotidianas. El término homofobia fue acuñado por primera vez por el psicólogo estadounidense George Gainberg, quien la definió como una fobia, un temor que provoca un comportamiento irracional de huida, sentimiento de rechazo y desprecio que algunos heterosexuales sienten hacia las personas homosexuales, o el desprecio que algunos homosexuales sienten hacia sí mismos. Este comportamiento ilógico también aplica a lesbianas y personas transgéneras. En estos casos se denomina lesbofobia y transfobia. Dios hizo mujer y hombre para formar familia, no junto dos del mismo sexo. Existen falsos mitos que justifican la discriminación hacia personas LGBTI, como el argumento de lo antinatural, alegando que la diversidad sexual contradice las reglas naturales. Sin embargo, si la diversidad sexual no es natural, entonces ¿por qué está presente en la naturaleza? Estudios científicos de la bióloga estadounidense Joanne Rogarden demuestran que existen más de 1.500 especies entre animales y plantas con comportamientos sexuales diversos, como es el caso del león o rey de la selva, como se le suele llamar, para relacionarlo con un símbolo de poder patriarcal. El león, al igual que delfines, jirafas, libélulas, primates y otras especies, mantienen relaciones sexuales entre el mismo sexo. Otro de los mitos es la patologización de la diversidad sexual, la cual asume que la diversidad es una enfermedad. En la década de los 70, la Asociación de Psiquiatría Americana extrajo de la lista de patologías a las orientaciones sexuales, y en 1990 la Organización Mundial de la Salud lo ratificó, por lo que este argumento pierde validez científica. Por otro lado, existe el argumento de la tolerancia que en sí encubre un profundo rechazo. Así, yo te tolero. Yo no estoy de acuerdo con que tú seas así, pero te tolero. Entonces, si ya yo te estoy diciendo que te tolero, ¿verdad? Es porque soy una gran farsante. Porque cuando yo pongo la palabra tolerar, es porque hay algo que no me gusta. Desde lo cotidiano se reproducen diversas manifestaciones de discriminación como la burla, la invisibilización, la especularización y la estigmatización. En un mundo multipolar y pluricultural, ¿cómo se construye el respeto a la diferencia? Una necesaria inclusión de todas las personas conlleva a una pronta respuesta. Un interrogante que nos debe llevar a la reflexión sobre la irracionalidad de los prejuicios sociales, y hablando de romper esquemas, desde Cuba una mujer materializa hoy el camino andado en materia de respeto e inclusión a las sexualidades diversas en esa región. La primera mujer transgénero elegida para un cargo público en Cuba nos cuenta de su fuerza revolucionaria para conquistar las batallas por la equidad. Preferí enfrentarme a los golpes, al maltrato, a la humillación para no cambiar. Nunca cambiaría yo mi vida porque esa fue la que el destino me propuso. Palabras de Adela Hernández, primera persona transgénera elegida concejal en Cuba. Desde una humilde comunidad de pescadores y pescadoras en la provincia de Villa Clara, en Cuba, Adela Hernández trabaja en conjunto con su pueblo por la consolidación de los logros revolucionarios. Fue elegida por su comunidad por elección popular, marcando la historia política de la isla como la primera mujer transgénera en un cargo público. Mucho prejuicio en la sociedad, pero yo siempre para adelante. Siempre quise ser lo que era yo, sin complacer a nadie, complaciéndome yo mismo y trazándome metas y venciendo obstáculos. Su origen de base le hace comprender las precariedades de la vida en el campo. Convirtió cada dolor en combustible para avanzar sus metas. Adela, quien lleva más de 28 años como presidenta de un comité de defensa de la revolución, ejerce además la carrera como enfermera en un hospital de su comunidad. La revolución cubana le dio la oportunidad de vencer las sombras y empoderarse. Pero yo soy tan homosexual
como soy tan revolucionario. Yo vivo por esta revolución. A la par con el CENESEX, Adela Hernández encabeza la lucha contra la discriminación y la transfobia. Ella, quien venció los prejuicios de su entorno, confía en que la educación y el trabajo revolucionario llevará a la isla a mayores avances en reconocimiento de todas las personas. Un ejemplo de que la constancia permite vencer las dificultades. En la Semana Mundial del Parto Humanizado, el quehacer cultural con perspectiva de género, les traemos el trabajo de la organización argentina Las Casildas, el conjunto con la Taguara Fílmica, quienes estrenaron el pasado 18 de mayo, hace poco, el documental Parir, dirigido por Florencia Mujica. Vamos a ver de qué se trata. Saco panza, que esa panza explote y pujo abajo. Lo largo. Y fuerza abajo, bien abajo, la cara relajada, el ceño fruncido. ¿Qué nos pasa a las mujeres en una sala de parto? ¿Qué hay detrás de esas puertas blancas por las que entran y salen apresurados médicos y parteras? Estas son las interrogantes que se plantea responder el reciente documental Parir, de Florencia Mujica y el colectivo Las Casildas. Este documental cuenta la historia de gestación de 3 mujeres que apuestan por un parto natural, desafiando las estadísticas que indican que más del 60% de partos se realizan por cesárea. Una persona cuando viene al mundo decide cómo venir de la forma más natural posible. A mí la palabra natural me preocupa un poco porque en realidad yo creo que los partos son vaginales y abdominales. Una más y sale. Ahora, con todo. Soy un obstetra, soy hombre, trabajo de esto y quiero que salga bien. Y ojalá que se cumplan las expectativas de las mujeres. Un documental que replantea la forma de nacer para resignificar la forma de vivir. Y con esta nota cultural ponemos punto final a esta emisión, no sin antes agradecer a todas y todos los que semana tras semana sintonizan Congénero. Te recordamos que esta y otras emisiones de Congénero que no pudiste ver, puedes encontrarlas en nuestro portal web www.telesur.tv.net. Despedimos esta emisión recordándoles que un mundo más justo no solo es posible, sino necesario. Nos despedimos con el siguiente spot de la organización Inter-LGBT de Francia, Carrera de Obstáculos. Nos vemos en una próxima entrega. Qui a fait ça?